Descubrí que mi hermana quedó embarazada de mi esposo y nuestros padres lo ocultaron. Así que me divorcié y corté lazos con mi familia tóxica. Pero años después, llamaron y me pidieron que adoptara a mis sobrinos porque su madre estaba enferma terminalmente. Mi nombre es Teresa, y hasta hace 2 meses, pensaba que tenía una vida bastante buena. Tengo 31 años, casada con mi esposo, Mark, desde hace 5 años, y llevamos los últimos 3 ahorrando para nuestra propia casa. El apartamento que alquilamos no es enorme, pero es lo suficientemente cómodo, y hemos logrado ahorrar una buena suma de dinero en nuestra cuenta conjunta, casi suficiente para la entrada de una casa pequeña en uno de los suburbios. Ese era el sueño. De todos modos, trabajo como gerente en Jensen Corporation, una de esas grandes empresas con edificios de oficinas de cristal y demasiadas reuniones. El sueldo es decente y mi equipo me respeta. Mark trabaja en TI para un banco local. Nuestros horarios coinciden bastante bien y nos hemos acomodado en una rutina cómoda. Cada sábado, sin falta, vamos a casa de mis padres a cenar. Mamá siempre cocina demasiada comida, papá siempre cuenta las mismas historias sobre sus días en el negocio de la construcción, y mi hermana menor, Amber, siempre está allí. Amber tiene 28 años, trabaja en una boutique en el centro y ha estado soltera desde que tengo memoria. Al menos, eso es lo que pensaba. Siempre creí que Amber y yo éramos cercanas. Compartíamos ropa mientras crecíamos, nos contábamos secretos, e incluso ahora, como adultas, pensaba que no nos ocultábamos cosas. A veces llamaba a Mark para que la ayudara con cosas en su apartamento, arreglar un grifo que goteaba, montar muebles, ese tipo de cosas. Nunca lo pensé 2 veces. ¿Por qué lo haría? Es mi hermana y él es mi esposo. Confiaba en ambos completamente. Ese sábado, hace 2 meses, parecía como cualquier otro. Mamá hizo su famoso estofado, papá se quejó de los vecinos y Amber nos contaba sobre algún cliente difícil en la boutique. Oh, por cierto, dijo Amber, mientras recogíamos la mesa, odio preguntar, pero la cerradura de mi puerta principal está fallando. Mark, ¿crees que podrías venir mañana a echarle un vistazo? Mark me miró. Habíamos planeado ir a ese mercado de agricultores que yo llevaba semanas queriendo visitar. Claro, puedo ayudar, dijo él antes de que yo pudiera recordarle nuestros planes. Qué amable de tu parte, sonrió Amber, tocando su brazo ligeramente. Realmente te lo agradezco. Tragué mi decepción. Íbamos a ir a ese mercado de agricultores mañana, le recordé. Oh, lo siento, dijo Amber, aunque algo en su tono no encajaba del todo con sus palabras. No quiero estropear vuestros planes. No, está bien, dije, porque eso es lo que se hace por la familia, ¿verdad? El mercado también estará allí el próximo fin de semana. Eres la mejor, hermana, dijo Amber, dándome un abrazo rápido. A la mañana siguiente, Mark se fue temprano para ayudar a Amber. Me envió un mensaje alrededor del mediodía, diciendo que la cerradura era más complicada de lo que pensaba y que podría llevar un tiempo. Pasé el día limpiando el apartamento y poniéndome al día con algo de trabajo. No llegó a casa hasta casi la hora de cenar, alegando que habían tenido que ir a comprar repuestos y luego tomar algo para almorzar ya que la reparación llevó tanto tiempo. No le di mucha importancia en ese momento. Así de mucho confiaba en ellos dos. Sin embargo, en las semanas siguientes, comencé a notar cambios en Mark. Estaba constantemente en su teléfono, enviando mensajes a alguien con una pequeña sonrisa en su rostro. Cuando yo entraba en la habitación, él rápidamente dejaba el teléfono o cambiaba de aplicación. Empezó a trabajar hasta tarde más a menudo. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más distraídas. ¿Está todo bien? Le pregunté una noche mientras nos preparábamos para dormir. Pareces preocupado últimamente. Solo cosas del trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Tenemos una gran migración de sistema próximamente. Está estresando a todo el mundo. Las semanas pasaron y la distancia entre nosotros creció. Seguíamos yendo a casa de mis padres todos los sábados, pero incluso esas cenas se sentían diferentes. Amber y Mark parecían compartir esas miraditas, a veces bromas internas de las que yo no formaba parte. Una vez, sorprendí a mi mamá mirándolos con una expresión extraña en su rostro, no de sorpresa o preocupación, sino algo más que no podía identificar del todo. A medida que se acercaba la Navidad,
Me volqué en los preparativos, esperando que el espíritu navideño cerrara cualquier brecha que se hubiera formado en mi matrimonio. Mark y yo elegimos regalos para todos juntos, y pasé horas envolviéndolos perfectamente. Incluso encontré ese reloj vintage para Mark al que le había estado echando el ojo durante meses, esperando que le recordara tiempos mejores. El día de Navidad llegó fresco y brillante con una fina capa de nieve. La casa de mamá y papá estaba adornada con luces y guirnaldas, y el olor a pino y canela llenaba cada habitación. Parientes que no había visto en meses circulaban con ponche de huevo y vino, poniéndose al día e intercambiando regalos. Mark y yo llegamos juntos, pero él se alejó de mí casi de inmediato, ayudando a mi papá a instalar el nuevo sistema de sonido que le habían regalado. Encontré a Amber en la cocina colocando galletas en una bandeja. «Feliz Navidad», dije, entregándole el paquete pequeño y perfectamente envuelto que contenía la pulsera de plata que había elegido para ella. «Oh, gracias», exclamó, dándome un abrazo fuerte que se sintió de alguna manera actuado. «Yo también tengo algo para ti, pero también una sorpresa para todos más tarde». Parecía casi eufórica, sus ojos brillantes de emoción. «¿Qué tipo de sorpresa?», pregunté. «Ya verás», dijo con una sonrisa secreta. «Creo que va a cambiarlo todo». Todos se reunieron alrededor de la mesa del comedor para la cena de Navidad. La casa de mis padres se sentía cálida y festiva, pero algo en el aire me inquietaba. Amber no dejaba de mirar a Mark con esa extraña sonrisita, y él parecía nervioso, ajustándose constantemente el cuello de la camisa y evitando mi mirada. Después de que mamá sirvió su tradicional jamón y todas las guarniciones, nos dispusimos a comer. La conversación fluía a mi alrededor, pero me sentí desconectada de todo, como si estuviera viendo una película de las vacaciones familiares de otra persona. «Me gustaría hacer un anuncio», dijo Amber de repente, golpeando su copa con una cuchara. La sala quedó en silencio mientras todos se giraban para mirarla. «Tengo noticias emocionantes que compartir con todos ustedes hoy». Se puso de pie, prácticamente radiante, y puso una mano en su vientre. Mi primer pensamiento fue tan inocente. Quizás finalmente había conocido a alguien. Pero entonces noté que mis padres no parecían sorprendidos en absoluto. Estaban sonriendo, como si ya supieran lo que estaba a punto de decir. «Estoy embarazada», anunció Amber. La sala estalló en aplausos y felicitaciones. Los parientes corrieron a abrazarla, haciendo preguntas sobre fechas de parto y colores para el cuarto del bebé. Me quedé helada, mi mente acelerada. Amber no salía con nadie que yo supiera. ¿Cómo podía estar embarazada? «Es una noticia maravillosa, cariño», dijo mi madre. Pero había algo ensayado en ello. «¿Quién es el padre?», preguntó mi primo Jake, la pregunta que todos estaban pensando. Los ojos de Amber encontraron los míos al otro lado de la sala. «Bueno, esa es la segunda parte de mi anuncio», dijo, su voz suavizándose. «El padre es Mark». El mundo se detuvo. Escuché las palabras, pero no tenían sentido. «¿Mi esposo, el padre del bebé de mi hermana?». Me volví para mirarlo, esperando que se riera, que dijera que todo era una broma de mal gusto, pero él simplemente se quedó allí mirando fijamente su plato. «Mark», logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Me miró, luego su rostro, una máscara de culpa. «Simplemente sucedió, Teresa. No lo planeé, pero tengo que asumir la responsabilidad». «¿Simplemente sucedió?», repetí, mi voz elevándose. «Cosas así no suceden sin más, Mark». Miré alrededor de la mesa. Todos nos miraban como si fuéramos algún tipo de especial dramático de Navidad. Mis padres no parecían sorprendidos en absoluto. Lo sabían. Lo habían sabido todo el tiempo. «¿Estáis todos metidos en esto?», pregunté, levantándome tan rápido que mi silla cayó hacia atrás. «Mi hermana y mi marido van a tener un bebé juntos, ¿y todos lo sabíais?». «Teresa, por favor, cálmate», dijo mi madre bruscamente. «No montes una escena». «¿Que no monte una escena?». Reí, un sonido horrible que no parecía venir de mí. «Mi marido dejó embarazada a mi hermana, ¿y se supone que no debo montar una escena?». «Estás exagerando», dijo Amber. «Estas cosas pasan. No lo planeamos». «¿Estas cosas pasan?», repetí, incrédula.
No, Amber. Las hermanas no se acuestan con los maridos de sus hermanas. Eso no sucede sin más. No le hables así a tu hermana, dijo mi padre con severidad. Va a ser madre. Deberías alegrarte por ella. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Alegrarme por ella? ¿Habláis en serio ahora mismo? Se ha estado acostando con mi marido. Teresa, dijo mi madre en ese tono que usaba cuando yo era niña y la había avergonzado en público, tu hermana nos está dando un nieto. Esto es una bendición. Miré de mi madre a mi padre, a Amber y finalmente a Mark. Ninguno de ellos parecía entender la magnitud de su traición. Era como si hubiera entrado en algún universo alternativo donde la lealtad no significaba nada. Sois todos unos traidores, dije, agarrando mi abrigo y bolso. Cada uno de vosotros. No seas tan dramática, me gritó Amber mientras me dirigía a la puerta. ¿Estás exagerando totalmente con esto? Cerré la puerta de golpe detrás de mí y me senté en mi coche, las lágrimas corrían por mi rostro. Mi teléfono mostraba que eran solo las 3:30 de la tarde del día de Navidad, el día que había destruido mi vida. Conduje de regreso a nuestro apartamento, el de Mark y mío hasta hace unos días. Una vez allí, me moví en piloto automático, sacando maletas y metiendo mi ropa, artículos de aseo personal, todo lo que se me ocurría que era mío. No quería estar allí cuando Mark llegara a casa. Llamé a mi mejor amiga, Rachel, rezando para que contestara en Navidad. Teresa, ¿qué pasa? Preguntó, notando inmediatamente la angustia en mi voz. Mark me ha estado engañando con Amber, sollocé. Está embarazada. ¿Puedo quedarme contigo unos días? No puedo estar aquí cuando él regrese. Dios mío, jadeó Rachel. Por supuesto, puedes quedarte. Ven ahora mismo. Le di las gracias entre lágrimas, aliviada de tener al menos una persona en la que aún podía confiar. Rachel me recibió con los brazos abiertos y una muy necesaria copa de vino. Le conté todo mientras nos sentábamos en su acogedora sala de estar, con películas navideñas reproduciéndose sin que nadie las viera en el fondo. Necesitas una abogada, dijo después de escuchar toda la historia. Conozco a alguien que se especializa en derecho de familia. La llamaré justo después de Navidad. Gracias, susurré, agotada de llorar. No puedo creer que esto esté pasando. Solo recuerda, nada de esto es culpa tuya, dijo Rachel firmemente. Ellos te traicionaron a ti, no al revés. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de Rachel mirando al techo, me preguntaba cómo mi vida se había desmoronado tan completamente en un solo día. Las personas en las que más confiaba me habían estado mintiendo a la cara durante meses. El futuro que había planeado se había esfumado. Los días después de Navidad pasaron como un borrón. Me quedé en la habitación de invitados de Rachel, apenas comiendo, revisando mi teléfono constantemente a pesar de mí misma. Ni una sola llamada o mensaje de Mark, mi hermana o mis padres. Era como si me hubieran borrado de la familia, todo porque no sonreiría y aceptaría su traición. Fiel a su palabra, Rachel me puso en contacto con su amiga Diane, una abogada de divorcios sensata que aceptó reunirse conmigo el día después de Año Nuevo. Su oficina era minimalista y práctica, al igual que su enfoque. Así que tu marido embarazó a tu hermana, dijo Diane, revisando mis notas. Eso ciertamente lo convierte en un caso claro de infidelidad. ¿Qué hago ahora? Pregunté. Presentamos la demanda de divorcio inmediatamente, dijo. ¿Mencionaste una cuenta de ahorros conjunta para la entrada de una casa? Asentí. Hemos estado ahorrando durante 3 años, casi $75,000. Accede a esa cuenta hoy mismo y mueve la mitad a una nueva cuenta solo a tu nombre, aconsejó. Son bienes gananciales y tienes derecho a la mitad. Pero estas situaciones pueden complicarse rápidamente. Hice lo que sugirió, luego hice que Diane redactara los papeles del divorcio. Opté por que los entregaran en nuestro apartamento por mensajero en lugar de enfrentarme a Mark yo misma. No podía soportar verlo sabiendo que se había estado acostando con mi hermana mientras planeábamos nuestro futuro juntos. Una semana después, Diane llamó para decir que Mark había recibido los papeles y aceptado los términos. Sin pelea, sin oposición. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte se sintió aún más traicionada,
como si nuestro matrimonio hubiera significado tan poco para el que podía descartarlo sin luchar. El proceso de divorcio avanzó con sorprendente rapidez. Cada vez que tenía que asistir a una reunión, Amber estaba allí tomando la mano de Mark, su embarazo comenzaba a notarse. Me sonreía con esa suficiencia exasperante, mientras que Mark apenas podía mirarme a los ojos. Me negué a darles la satisfacción de verme molesta, manteniendo un frío silencio en todo momento. A principios de marzo, todo estaba finalizado. Nuestros ahorros conjuntos se dividieron equitativamente. El contrato de alquiler del apartamento quedó a nombre de Mark, y yo oficialmente ya no era Therese Wilson, sino Teresa Cardanis de nuevo, de vuelta a mi apellido de soltera. Rachel insistió en que saliéramos a celebrar lo que ella llamó mi Día de la Independencia. Fuimos a un buen restaurante en el centro, pedimos vino caro y brindamos por los nuevos comienzos. Por la libertad, dijo Rachel, levantando su copa. Por no cometer el mismo error 2 veces, respondí. Esa noche, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses, tomé una decisión. No podía quedarme en esta ciudad, rodeada de recuerdos y el riesgo constante de encontrarme con Mark, Amber o mis padres. A la mañana siguiente, solicité una reunión con mi jefe en Jensen Corporation. Necesito un nuevo comienzo, le dije. ¿Existe alguna posibilidad de trasladarme a otra sucursal? Parecía sorprendido pero comprensivo. De hecho, nuestra oficina de Seattle ha estado buscando a alguien con tu experiencia. ¿Sería demasiado lejos? ¿Seattle, a casi 1000 millas de distancia? Perfecto. Para nada, dije. Estaría interesada. Las cosas se movieron rápidamente después de eso. La oficina de Seattle me entrevistó por videollamada y en 2 semanas, tenía una carta de oferta. El puesto venía con un pequeño ascenso y un aumento de sueldo. Por primera vez desde Navidad, me sentí esperanzada. Estaba empaquetando mis cosas en casa de Rachel cuando mi teléfono sonó con el número de mi madre. Casi no contesto, pero la curiosidad me pudo. Teresa, soy mamá, dijo cuando contesté, su voz severa y conciliadora a la vez. Acabo de enterarme por Caroline de que te mudas. Por supuesto, las noticias viajaban rápido por el círculo de amigos de mis padres. Así es, respondí fríamente. ¿Y no ibas a decírnoslo? Somos tu familia, Teresa. Casi me río de la audacia. ¿Lo sois? No actuasteis como familia cuando os pusisteis del lado de Amber y Mark después de que me traicionaron. Estás siendo infantil, regañó. Estas cosas pasan. Familia significa aceptarse mutuamente en las buenas y en las malas. No, mamá. Familia significa no acostarse con el marido de tu hermana. Suspiró dramáticamente. Bueno, independientemente de cómo te sientas, debes saber que tu hermana se casa en 2 meses. Quiere que seas su dama de honor. Esta vez sí me reí. Un sonido agudo y amargo. ¿No puedes hablar en serio? Claro que hablo en serio. Significaría mucho para ella. Tienes que elevarte por encima de esta mezquindad, Teresa. Sé la persona madura. En ese momento, me di cuenta de que mi madre nunca vería la situación desde mi perspectiva. En su mente, yo era la irrazonable. No voy a ir a ninguna boda, dije firmemente. Y no quiero volver a saber nada de ninguno de vosotros. Luego bloqueé su número junto con el de mi papá y el de Amber. Se sintió como cortar una extremidad gangrenada. Doloroso pero necesario para sobrevivir. Una semana después, me alejé conduciendo de la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida, mi coche lleno de las pocas posesiones que había conservado. Rachel me había organizado una pequeña fiesta de despedida la noche anterior, y su abrazo lloroso fue lo único que realmente lamenté dejar atrás. Seattle me recibió con su famosa lluvia y sorprendente calidez. Mi nuevo apartamento era pequeño pero solo mío, con una vista del Space Needle desde una ventana. El equipo de la oficina me llevó a almorzar mi primer día, y me encontré sonriendo genuinamente por primera vez en meses. Me lancé al trabajo con un fervor que me sorprendió incluso a mí. Sin cenas familiares, marido, ni amigos locales todavía, tenía horas interminables para dedicar a proyectos y aprender los entresijos de mi nuevo puesto. Mi jefe lo notó, y 6 meses después, me ascendieron de nuevo. Ocasionalmente,
parientes lejanos llamaban con actualizaciones que nunca pedí. Amber había dado a luz a un niño. Mis padres estaban haciendo de abuelos. Mark y Amber habían alquilado una casa no muy lejos de mis padres. Cada vez escuchaba educadamente, luego cambiaba de tema. Esas personas se sentían como personajes de una historia que había leído hace mucho tiempo, no personas reales que alguna vez habían sido el centro de mi mundo. Salí casualmente, pero mantuve a todos a distancia. La traición me había dejado cautelosa de dejar que alguien se acercara demasiado. En cambio, me concentré en construir mi carrera y crear lentamente una vida de la que estaba orgullosa. 2 años después de mudarme a Seattle, había ahorrado lo suficiente para la entrada de mi propio condominio. Sin cuenta conjunta, sin nadie que traicionara mi confianza, solo mi nombre en la hipoteca. El día que recibí mis llaves, me paré en la sala de estar vacía y lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Había reconstruido mi vida desde la nada. 7 años después de mi divorcio, la vida era mejor de lo que jamás podría haber imaginado. A los 38 años, me habían ascendido a directora regional de nuestra sucursal de Seattle, dirigía un equipo de 30 personas y acababa de terminar de renovar mi condominio exactamente como quería. Tenía un círculo pequeño pero leal de amigos, una cuenta de ahorros saneada y la libertad para viajar cuando quisiera. No había hablado con mi familia en todos esos años. A través de parientes lejanos y viejos amigos de mi ciudad natal, había escuchado fragmentos. Amber tuvo un segundo hijo, otro niño, 1 año después del primero. Mark trabajaba en alguna startup tecnológica. Mis padres estaban muy involucrados con sus nietos. Entonces comenzaron las llamadas. Al principio, ignoré el número desconocido que seguía apareciendo en mi teléfono. Después de la 4ª llamada en 2 días, la curiosidad pudo más y contesté. Hola, dije con cautela. Teresa, ¿eres tú? La voz de mi madre, más vieja pero inconfundible, llegó a través de la línea. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar. Es sobre tu hermana. Casi colgué la llamada ahí mismo, pero algo en su tono me hizo detenerme. ¿Qué pasa con ella? Está enferma, Teresa. Muy enferma. Terminal. Su voz se quebró. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. La noticia me golpeó como un golpe físico. A pesar de todo, Amber seguía siendo mi hermana, y la idea de que muriera joven me impactó. ¿Qué le pasa? Pregunté. Cáncer, respondió mi madre vagamente. Está avanzado. Mark la dejó después del diagnóstico. No pudo soportarlo, el cobarde. Tu padre y yo estamos cuidando de los niños ahora. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Por qué me llamas ahora después de todos estos años? Mi madre dudó. Necesitamos tu ayuda, Teresa. Tu padre y yo nos estamos haciendo mayores. Esperábamos que quizás consideraras adoptar a tus sobrinos. Me quedé sin palabras. Después de 7 años de silencio, esta era la razón por la que me contactaban. ¿Quieres que adopte a los hijos de mi hermana, los hijos que tuvo con mi exmarido? Logré decir finalmente. Sabía que reaccionarías de esta manera, suspiró mi madre. Siempre has sido tan rencorosa, Teresa. Tan vengativa. Sus palabras me dolieron. A pesar de todo, no estoy siendo vengativa. Estoy siendo realista. No podéis esperar que desarraigue mi vida para criar a los hijos de mi hermana con mi exmarido. Bueno, dijo mi madre después de una pausa, si no los adoptas, lo mínimo que podrías hacer es proporcionar apoyo financiero. Estamos pasándolo mal, Teresa. Las facturas médicas de tu hermana, las necesidades de los niños. Si pudieras enviar $1,500 cada mes, haría una gran diferencia. Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Necesito pensar en esto, dije con cautela. Te devolveré la llamada. Colgué e inmediatamente llamé a mi tía Linda, la hermana de mi padre, que siempre había sido amable conmigo. Tía Linda, ¿Amber está realmente enferma terminal? Pregunté sin preámbulos. Teresa, oh, qué bueno escuchar tu voz, dijo cálidamente. Sobre Amber, bueno, ella y Mark sí se divorciaron, y no se la ha visto mucho últimamente. Tu madre le ha estado diciendo a todo el mundo que Amber está muy enferma,
Pero yo no la he visto. Eso no era exactamente una confirmación. Le di las gracias e hice una llamada que nunca pensé que volvería a hacer, a Mark. Contestó al segundo timbre. Teresa, ¿eres realmente tú? Soy yo, confirmé. Necesito preguntarte algo importante. ¿Amber está enferma terminal? ¿Enferma terminal? Sonaba genuinamente confundido. No, que yo sepa. Nos divorciamos porque se negó a conseguir trabajo, estaba gastando todo nuestro dinero y empezó a beber mucho. Su problema de salud es el alcoholismo, no el cáncer. Cerré los ojos, la ira y el alivio mezclándose extrañamente en mi pecho. Mi madre acaba de llamar diciendo que Amber se estaba muriendo, que la dejaste por su diagnóstico y que necesitan dinero para sus facturas médicas y los niños. Mark guardó silencio por un momento. Eso es completamente falso. Tus padres la están ayudando económicamente porque no quiere trabajar. Pero no hay ninguna enfermedad terminal. Gracias por decirme la verdad, dije, preparándome para colgar. Teresa, espera, dijo Mark rápidamente. He pensado en ti muy a menudo. Cometí el error más grande de mi vida. Quizás podríamos intentarlo de nuevo ahora que... No, lo interrumpí, riéndome a mi pesar. Eso nunca sucederá, Mark. Adiós. Me quedé asimilando esta nueva información, mis sospechas confirmadas. Mi familia estaba tratando de manipularme por dinero usando una falsa enfermedad terminal como excusa. Era hora de enfrentarlos cara a cara. Me tomé un día libre en el trabajo, reservé un vuelo y alquilé un coche en el aeropuerto. Toqué el timbre, el corazón latiendo con fuerza. Mi madre abrió la puerta, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Teresa? Jadeó, luego gritó por encima del hombro, Ion. Teresa está aquí. La advertencia era obvia. Hola, mamá, dije tranquilamente, entrando sin ser invitada. ¿Dónde está Amber? Está arriba descansando. Tiene días buenos y días malos, tartamudeó mi madre. Me dirigí a las escaleras, ignorando el saludo incómodo de mi padre. La puerta de la antigua habitación de Amber estaba cerrada. Llamé una vez y entré. La habitación apestaba a alcohol. Amber yacía en la cama, pálida pero ciertamente no a las puertas de la muerte. Cuando me vio, rápidamente se tapó con las mantas y puso una voz débil. Teresa, viniste. Estoy tan contenta de que vayas a ayudarnos. La miré fijamente, la hermana que una vez amé, ahora una extraña que me había traicionado de la peor manera posible y todavía intentaba utilizarme. Me di la vuelta y bajé las escaleras, donde dos niños pequeños jugaban con legos. Mis sobrinos, me di cuenta con sobresalto, tenían los ojos de Mark. He decidido adoptar a los niños, anuncié en voz alta. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas alarmadas. Bueno, eso es muy generoso de tu parte, comenzó mi padre, pero quizás sería mejor si simplemente nos enviaras dinero. No, he decidido que empezaré a adoptarlos mañana. Tenemos que actuar rápido, Teresa, no nos precipitemos con la adopción, dijo mamá rápidamente. Antes de que pudiera responder, Amber bajó volando las escaleras, toda pretensión de enfermedad desaparecida. No te llevarás a mis hijos, gritó, el rostro enrojecido por la ira y el alcohol. Reí, el sonido resonando en la casa repentinamente silenciosa. Y ahí está nuestra paciente terminal teniendo una recuperación milagrosa. Me volví para enfrentar a mi familia, estas personas que alguna vez habían sido mi mundo entero. Deberíais estar avergonzados. ¿Mentir sobre una enfermedad terminal para sacarme dinero? Eso es bajo, incluso para vosotros. Eres rica ahora, dijo mi madre a la defensiva. Podrías ayudarnos fácilmente. La familia ayuda a la familia. No, dije firmemente. La familia no traiciona a la familia. La familia no miente y manipula e intenta usar a los niños como peones. Tomasteis vuestras decisiones hace 7 años, y yo tomé las mías. Me aferro a las mías. Miré a mis sobrinos una vez más, sintiendo una punzada de tristeza por estos niños inocentes atrapados en este ambiente tóxico, luego salí por la puerta. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró con mensajes de texto tanto de mi madre como de Amber. Pero los borré sin leerlos.
Algunos puentes no se pueden reconstruir, y algunas personas no merecen segundas oportunidades.